¿Se imaginan de qué manera la biomasa o los biocombustibles sólidos pueden contribuir a la descarbonización, al cambio climático y al medio ambiente? Bueno, de esos temas conversaremos hoy con Antonio Minte. Él es gerente general de la Asociación Chilena de Biomasa. Antonio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Leonardo, todo bien por acá, gracias. Feliz de nuevo de compartir contigo y poder hablar un poco del sector energía, principalmente de nuestra asociación y nuestra mirada sobre la biomasa para bioenergía. Muchas gracias. Fantástico. Quisiéramos comenzar primero por un tema un poco más amplio, ya vamos a ir detallando en algunos otros conceptos, pero en particular, Antonio, ¿cómo ven ustedes que la biomasa puede contribuir de una manera real a la conversión térmica, apuntando, digamos, a la industria de estas plantas carboneras que ya algunas han entrado en desconexión y podría pensarse que la reconversión a biomasa sería una buena alternativa? ¿Cómo lo ven ustedes? La descarbonización de la matriz eléctrica, ahí hago un énfasis que sea en decir matriz eléctrica, ¿ya? La electricidad hoy día corresponde a cerca del 20-21% del consumo total de energía del país, ¿ya? El consumo de energía se divide en tres grandes áreas, digamos: el transporte, lo térmico y lo eléctrico, ¿ya? Y lo que estamos descarbonizando hasta el momento es solo el eléctrico, ¿ya? Con vías de descarbonizar también los otros sectores, por ejemplo el transporte, por electromovilidad, hidrógeno verde, entre otros. Y lo mismo vamos a hacer en los usos térmicos, ¿ya? Hoy en día el foco está puesto en electricidad. Claro, se están apagando estas termoeléctricas y debemos reemplazarla con otros energéticos, principalmente e idealmente con energías renovables, y sin duda ahí la biomasa tiene un rol. A pesar de que en los últimos años han sido poco el desarrollo de proyectos comparado con otras renovables como la solar y la eólica, sin embargo creemos que la biomasa también tiene un rol que puede jugar, como lo ha hecho en otras partes del mundo, por ejemplo en el reemplazo directo de termoeléctricas, donde se reemplaza directamente con unas modificaciones obviamente a todos los equipos interiores de una planta, pero que se reemplaza el carbón y se produce el calor necesario con biomasa, ¿ya? Estas plantas, sin embargo, son altamente demandantes si uno quiere el mismo nivel de potencia de la misma planta. Pero creo, como propuesta desde el sector, no sería nada de loco pensar en que desde Valparaíso al sur podríamos tener una planta de generación o de cogeneración, más bien para que sean más competitivas. Cogeneración me refiero a generación de electricidad y además de calor, y ese calor puede ser usado en distintos usos, ya sea residencial, como calefacción distrital o industrial en algún proceso, ¿ya? Entonces, vuelvo que si teníamos un rol, desde Valparaíso al sur, repito, podríamos tener una planta por región o más, dependiendo de la disponibilidad del recurso biomásico, lo cual ya tiene algo de estratégico. Aparte de estar reemplazando las termoeléctricas, perdón, podríamos estar desarrollando las regiones, ¿ya? Otro factor a considerar es un término que está tocado por varias partes del sector energético, que es la transición justa. Tenemos que recordar a todas las personas que están ligadas a la producción en las termoeléctricas, por lo cual vuelvo a decir que quizás no es necesario que esas plantas, en rigor, si la planta era de 120 megas, se mantenga como 120 megas, sino que puede ser una planta de 40 megas y que se reemplace el combustible por biomasa, pero que se mantengan los empleos ligados a esas plantas, ¿ya? Entonces, tenemos una situación estratégica de geográfico, y otro, un aporte, digamos, a esta transición justa, preocupándonos de no perder o que los empleos que se tenían en las termoeléctricas tengan una continuidad en el mismo sector energético.
Ahora, en ese punto, Antonio, justamente, bueno, algunos se preguntan, ¿existe en Chile necesariamente la capacidad como para cubrir ese requerimiento pensando solamente en términos de calefacción en el sur de Chile, en ciudades tan contaminadas, cuando durante este año, a propósito de quizás del mayor uso, hubo una especie de desabastecimiento de pellets, de insumo esencial, digamos, para estos calefactores, eh, en una vasta zona del sur, partiendo de Temuco al sur, ¿no? Sí, yo creo que ahí se confunden un poco los temas. Eh, la capacidad, digamos, de producción con biomasa va a estar de acuerdo a la disponibilidad que tengamos del recurso biomasa, y no solamente el recurso bosque, sino que también de otras fuentes como residuos agrícolas, como residuos orgánicos, inclusive de las mismas ciudades. Se está utilizando en otras partes del mundo, inclusive en otras partes del mundo ya se está incorporando biomasa desde los océanos. Entonces Chile es un país rico desde su fuente de biomasa. Hay que recordar que somos la segunda fuente de energía del país. Solo bajo el petróleo crudo estamos cerca del 24 al 25% de porcentaje de la matriz primaria, por sobre el carbón y por sobre el gas. Por lo tanto, recursos biomásicos hay. Y hay que considerar una segunda derivada quizás, que podemos aún más refinar nuestros combustibles de la biomasa, ¿ya? Refinar, me digo, principalmente a quitarle humedad a la biomasa, cosa de que sean más eficientes los distintos equipos que se utilizan. Ahora, en el caso propiamente tal del pellet, la escasez no está dada porque falte recursos de biomasa, sino que la escasez se dio porque aún son pocas las industrias que producen biomasa. Sin embargo, prontamente vamos a tener ampliación de industrias, prontamente vamos a tener mayor producción, mayor capacidad instalada, por lo cual no me gustaría confundir esos dos temas. El pellet depende, como es un combustible, por decirlo de alguna manera, de segunda generación, depende de que la industria esté instalada para producir el pellet, pero el reemplazo, por ejemplo, de plantas de carbón, seguramente, si bien puede tener una línea pellet, pero principalmente puede ir también por la línea del chips, donde existen los equipos hoy día las plantas de cogeneración, la gran mayoría utilizan chips y no pellet. El pellet, yo creo que en Chile por mucho tiempo se va a mantener con un mercado principal que es el mercado domiciliario. Sin embargo, también va a haber crecimiento en el mercado industrial, para usos térmicos o quizás para plantas de cogeneración. Eso no es descartable. Pero sí, tenemos biomasa, y si bien hay que ser claro también, no nos vamos a hacer cargo de toda la electricidad que saldría con desconectar las plantas termoeléctricas. Aquí el futuro de Chile está dependiendo del mix que podamos formar entre todas las renovables, principalmente, ¿no?, para el reemplazo de estas termoeléctricas o para el reemplazo de los otros fósiles en los otros usos, por ejemplo, en el transporte, por ejemplo, a nivel domiciliario o industrial en los usos térmicos. Para ir cerrando, muy brevemente, sobre el desabastecimiento de este insumo básico para el consumo hogareño, finalmente se soslayó con producción que se tenía destinada para exportación, ¿no? Sí, no solamente con la incorporación de este volumen que iba a estar destinado a exportación, sino también con una respuesta temprana del resto de la industria también. Eso fue muy difícil de explicar en el momento de la crisis, pero ahora aprovecho el momento también para quizás tener una mejor explicación, porque puede haber sido desde nuestra parte la dificultad en explicarlo. La misma industria reaccionó a tiempo. Nosotros vimos los números en marzo que ya estaban indicando una compra anticipada o una compra elevada, que pusimos atención. En abril se repitió, en mayo cayó un poco, pero desde ahí que nosotros ya veníamos siguiendo el mercado, obviamente, y los números nos estaban indicando algo. Toda la industria, la gran parte de la industria pudo reaccionar, pudo incrementar los volúmenes que tenían proyectados de producción para el año 2020. Eso nos llevó a que el quiebre de stock se diera las últimas semanas de agosto, o sea, las últimas semanas del invierno, ¿ya?
Podría haber sido mucho peor, podríamos haber estado en julio o en junio con déficit de pellet, y dado a la reacción que tuvo la industria, más este volumen que tú dices que se incorporó obviamente, que también influye, que fueron más de 10.000 toneladas, pudimos subsanar de cierta manera o que el quiebre llegara al final de temporada en este año. Tecnología eficiente y también en el caso de la madera, uso certificado de leña seca que realmente no tenga este porcentaje de humedad que también genera una gran contaminación. Desde Puerto Varas, Antonio Minte, gerente general de la Asociación Chilena de Biomasa, HBIOM. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos y explicarnos el punto de vista de este gremio. No, Leandro, muchas gracias a ti, muchas gracias a Reporte Sostenible por siempre estar dando estos espacios a los distintos gremios y a todos aquellos que nos estamos de alguna forma empujando el carro de la sostenibilidad. Nuevamente gracias y un gran abrazo. Muchas gracias, Antonio, y a ustedes, amigos, amigas. Gracias también por acompañarnos en esta edición especial de Descarbonización, Cambio Climático y Medio Ambiente. Nos encontramos próximamente. Recuerden revisar todas estas entrevistas en nuestro canal de YouTube y, por cierto, también en nuestra plataforma de noticias de Reporte Sostenible. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias.